Buenos días, mis hermanos, mis hermanas que están aquí, quienes están conectados en internet. Vamos a continuar, ya acabamos capítulo 1, ya estamos ya en la 16ª parte, porque son 16 capítulos. Hoy vamos a ver Romanos capítulo 2, o comenzar a ver Romanos capítulo 2, versículo de 1 al 5. Esto es parte de todo un tema que comienza, y algunas de sus Biblias lo titulan El justo juicio de Dios. La Reina Valera así titula, y es parte de todo el capítulo, porque Dios, lo vamos a ver, no ahorita directamente, pero a lo largo del capítulo, que Dios es justo en su juicio, y el día que juzgue a la humanidad entera, e incluso Jesucristo a su iglesia, será totalmente justo. Pero vamos a comenzar a ver en estos 5 versículos el grave peligro de juzgar a los demás. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Entonces, es muy importante, hoy como que vamos a introducirnos y ya verán qué pasaje, mis hermanos, que nos debe llevar a reflexionar como terminamos hace 8 días orando en nuestra vida personal. Y no andar poniendo, esta es para fulano, para sutano, sino vamos a caer en lo que vamos a comenzar a ver hoy. Dice Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Tiene algún problema? Si es ruidito, ahí déjenlo, porque si no sé. Sí, está bien. Está bien, para no, ese lo corrijo en la edición. Voy a volver a leer. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Antes de empezar a ver este capítulo, y sobre todo el versículo 1 que veremos hoy, tenemos que recordar que durante las pasadas 21 semanas, vimos que en el capítulo 1 había una clara exposición de un tipo de personas. Y ahorita lo voy a explicar bien, pero el tema general de los primeros 3 capítulos es la culpabilidad del hombre. Pero en el capítulo 1 el énfasis es el hombre que ha conocido a Dios, pero no quiso glorificarlo, no quiere darle gracias, no lo toma en cuenta en su vida, y Dios lo ha entregado a una mente reprobada. Por eso comete actos que no convienen, y explicamos y vimos todos los pecados de los que están atestados, atiborrados, avaricia, etcétera, etcétera, y que ellos saben que merecen el juicio de Dios, que merecen la muerte por su pecado, pero aún así los cometen, y aún así se complacen, veíamos hace 8 días, con los que los cometen. Y llamábamos a la reflexión hace 8 días al final a que comencemos por examinarnos a nosotros mismos como creyentes, porque aunque ya no practicamos el pecado, ya no estamos atestados de pecado como los que se describió en el capítulo 1, pues sí llegamos a pecar. Y entonces veíamos primera de Pedro 4:17,
que el juicio comienza por la casa de Dios. El juicio comienza por la casa de Dios. Y pues llamábamos a examinarnos a que si hay un pecado que tenemos y no hemos confesado y no nos hemos apartado, pues los confesemos delante de Dios. Ahí terminamos el capítulo, pero veíamos que esa es la razón de por qué la humanidad está como está, en una franca decadencia espiritual y moral, ¿no? Que la nación que me digas, Estados Unidos, fue establecido bajo principios bíblicos, pero hoy está en una franca decadencia espiritual, homicidios, homosexualidad, pecado, etcétera, etcétera. Europa es reconocida por ser la cuna del protestantismo. Allá en Alemania, cuando Martín Lutero, hoy Europa está en general, por supuesto que hay creyentes, hay iglesias que ahí el Señor está usando, pero en general con una vida apartada de Dios. Es más, hay un país, alguna vez se los comenté, Islandia, que es el primer país en el mundo que en la última encuesta y estadística seria que se hizo, tiene el malogrado logro de que los jóvenes de 25 años hacia abajo, toda esa generación es atea. No reconoce a Dios, no sabe de Dios. El 100% dice no creer en Dios. De 25 años para abajo lograron el objetivo. Hermanos, están trabajando con los niños. Fueron años de trabajar con los niños para que hoy logren todavía, a lo mejor después de los 25, uno que otro que por ahí tiene alguna religión, quizás algún creyente, pero han logrado, los vacunaron contra Dios. Es la estrategia de Satanás, nuestros niños. Ahí está trabajando. Las redes sociales, el TikTok, etcétera, etcétera. Ellos lo lograron. Y se cumple Romanos 1:21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Se cumple Romanos 1:28, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada. Entonces, ya no quieren saber de Dios. Y por eso vemos en el mundo las perversiones que hay, las ideologías de género, las ideologías del feminismo, que tristemente gente y especialmente jóvenes dentro de las iglesias a veces las apoyan. Yo he oído jóvenes mujeres que se dicen cristianas que apoyan el feminismo. No, como que la mujer se dedica al hogar, como que el varón es la cabeza. No, otros tiempos. Ahí está, han vacunado por años y años a los niños, a los jóvenes, en contra de los principios y verdades de la palabra de Dios. Y a veces los papás nos hacemos cómplices. Tal como lo estudiamos en Romanos 1:20, no tienen excusa. Un día rendirán cuentas a Dios. Entonces, todo el capítulo 1, digamos, el énfasis es ese grupo de personas que abiertamente ya han decidido no tomar en cuenta a Dios. Ahí todo no le glorificaron, por eso vimos, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ellos no le glorificaron. Es un grupo de personas que es la humanidad sin Cristo, que le conocieron, pero decidieron no tomarlo en cuenta. Pero en el capítulo 2 cambia el tipo de personas a las que se dirige especialmente. Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Quiero que vean que ya no dice ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Aquí está como si hablara con alguien en particular. Tú, oh hombre, quien quiera que seas, ¿ya vieron esa expresión? Quien quiera que sea, tú que juzgas. Eres inexcusable, ahorita vamos a explicar eso.
En términos prácticos se refiere a personas, escuchen, que se creen moralmente buenas y que juzgan a los del capítulo 1, pero que están igual que ellos. ¿Sí me expliqué? O sea, es gente que siente que tiene una moral muy alta y le da la capacidad de juzgar a los que están atestados, atiborrados del pecado. En el contexto histórico y bíblico de este capítulo, especialmente Pablo se dirige a los judíos. Especialmente, lo dice el versículo 17, ya llegaremos a él. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, o sea, tienen una moral y una espiritualidad aparentemente, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley, la forma de la ciencia y la verdad. O sea, el destinatario primario del capítulo 2, pues son los judíos, que tenían conocimiento de Dios, que tenían la ley, que se creían superiores y con la capacidad de juzgar, pues a los gentiles, a la gente no judía. No, ese está perdido, es gentil, es samaritano, tan perdidos. Entonces, capítulo 1, la gente sin Cristo en general está condenada. Capítulo 2, especialmente esos judíos que juzgan, que condenan a los que no son judíos. Y muy especialmente a ese grupo de judíos llamados los fariseos. Vamos a recordar Lucas 18:9, para que vean esa capacidad con la que se sentían de juzgar a todos y sentirse ellos impolutos, limpios. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, así son los judíos, los fariseos así eran, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Los publicanos en general eran gentiles que eran detestados porque cobraban los impuestos. Ya llegaban a las casas a ver tal impuesto y cobraban luego de más para embolsarse ellos algo. Bueno, dice, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Notan la actitud? Que eso es lo que vamos a ver en este capítulo 2, los primeros 5 versículos, condenatoria de los fariseos. No, yo no soy como ese. No, ese está perdido. Mira, yo voy a la iglesia, yo diezmo, ayuno. Y sigue diciendo la contraparte, el publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, una actitud de arrepentimiento, diciendo: Dios, sé propicio a mí. ¿Y cómo se consideraba? Pecador. ¿Notan el cambio de actitud? Yo no soy como ese, yo no soy como... Y este dice: sé propicio a mí, pecador. Os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces quiero que regresemos al punto que estamos tratando, el fariseo. Yo no soy como ese publicano. ¿Sucederá eso con personas dentro de la iglesia cristiana? Ah, no, yo no soy como mi vecino, ¿saben? Mi vecino, lo peor. No, yo no soy como la hermanita fulana. No, el hermanito sutano, no, tremendo. No, yo no. ¿Sucederá? O sea, porque si bien el capítulo 2 se dirige a los judíos especialmente, debemos tener cuidado de no caer en esa actitud fariseica y moralista. Ahorita lo vamos a explicar más. Pero por eso se le llama a la gente que nada más anda, y ese está re mal, y mire tú, se le llama de un espíritu fariseico, moralino,
¿Cómo les llamó Jesucristo justamente a los fariseos? Mateo 15:7, hipócritas. O sea, ellos se sentían la pulcritud espiritual andando y juzgando a todos. Y les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿cómo estaba el corazón de los fariseos? Lejos de Dios. Aunque oraban, ayunaban, se alababan a sí mismos, decían que alababan a Dios, pero estaban lejos de Dios. Bueno, a ese tipo de personas dice Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, no tienes manera de defenderte. Eso significa la palabra inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, ¿qué dice al final? Haces lo mismo. Entonces, por supuesto que la expresión quien quiera que sea, pues implica a los judíos, a los fariseos, pero puede estar cualquier persona con esa actitud moralista, de sentirse superior. A veces hay creyentes así, no, yo no soy como mi vecino. No, esos mira ese que salió en el noticiero, están perdidos. Y mis hermanos, nosotros estábamos exactamente igual y no hicimos nada para cambiar. Simplemente nos tomamos de la gracia de Dios. El mérito de lo que hoy somos, si somos verdaderos creyentes, es la obra de Cristo. Entonces, seguimos siendo pecadores, pero redimidos por la sangre de Jesucristo. Ya no practicamos el pecado, ya no estamos atestados, pero quiero que vean ese hombre, quien quiera que seas, puede estar dentro de las filas del cristianismo. Ahí pueden estar y que se sienten con una capacidad, con un derecho, vamos a llamarle, de condenar a los que no son como ellos o como piensan que ellos son. O sea, tienen una actitud fariseica, condenan a todo el mundo, pero ellos, o porque no son como ellos. Entonces, quiero que mediten que lo que estamos viendo aquí, en sentido estricto de la palabra de Dios, es los que no conocen a Cristo, el capítulo 1, pero conocen a Dios, no le glorificaron, no le dieron gracias, no lo toman en cuenta y están condenados y van a tener su lugar el día del juicio, donde serán condenados si no se arrepienten y vienen a Cristo. Pero en el capítulo 2 están esas personas que se creen moralmente buenas, espiritualmente muy limpias, impolutas, ejemplares, pero están igual que los del capítulo 1. Quiero que pensemos en esto y ahorita lo voy a ampliar, pero vamos a suponer que tienes un vecino adúltero. No es cristiano, es un vecino que todo mundo sabe que anda con una y con otra, menos la esposa. Y todo mundo lo sabe y de repente te pones, no, es que ese vecino, yo no soy como él. No, ese vecino, ojalá y lo cachen para que se amuele. ¿Quién es mejor, del vecino o tú? Ninguno. Si soy verdaderamente cristiano, insisto, nos salvó por pura gracia, no porque éramos mejor que el vecino. ¿Me explico? O sea, jamás nos sintamos por ser creyente que estoy en un estado de superioridad moral con la capacidad de condenar a los demás. Nada de lo que tenemos lo hemos logrado por nosotros mismos. Dice primera de Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? A ver, ¿quién te distingue con tu vecino? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Que digas, no, bueno, yo porque Dios me vio y dijo, este me sirve. No, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué tienes hoy que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te sientes el uyuyuy? No, es que no, el vecino, la vecina, el tío, mi compadre. ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces,
que jamás, ese es el llamado para que reflexionemos, que jamás se sienta un creyente superior a los demás. Y con la capacidad, ¿verdad?, de juzgar. Eso era común en la época. Saben que en la época había corrientes filosóficas. Que si los de Platón, no, decían, no, le llamaban escuelas filosóficas. Si eres de la escuela de Platón, no, hombre, veían a los demás. No, pero los de Sócrates, los de la escuela de Sócrates o de Séneca. O sea, esto se da en todo ámbito social. O sea, gente que se siente superior, igual que los fariseos. Pero entendamos, nosotros como creyentes no somos mejores que ellos por capacidades propias. Dice Tito 3:5, nos salvó porque lo merecíamos, porque éramos bien buenos, ¿así dice? No, nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entiéndase, por la obra de Jesucristo. Entonces, igual que la gente del mundo somos pecadores, pero redimidos. Amén. Comprados por la sangre de Cristo, pero todo el mérito es de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que no hayamos recibido para sentirme yo superior y sobre todo para condenar a los demás? Hoy te voy a explicar esa palabra juzgar para que la entendamos bien y a ver, entonces pastor, si alguien peca, pues ya ni le decimos nada, ahorita lo explicamos. Pero quiero que vean cómo se describía Pablo en 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, ¿qué dice Pablo? Yo soy el primero. Es más, la Nueva Traducción Viviente dice, yo soy el peor de todos. Claro, un pecador que ha sido salvo, perdonado, limpiado, redimido por la sangre de Cristo. Ya veremos cuando lleguemos al capítulo 7 la batalla espiritual que el creyente tiene. Pablo decía, y lo que no quiero, eso hago, y lo que quiero, no lo hago, de manera que hallo esta ley, que el mal está en mí. Ya lo veremos, Romanos 7, el 2029 estaremos viéndolo por ahí. Entonces, no somos mejores que nadie, es pura gracia. 1 Corintios 6:9, sí, es un pasaje para un grupo de personas que dicen, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Pero qué creen? Versículo 11. ¿Y esto qué? Éramos. ¿Y por qué ya no lo somos? Porque hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados en nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. No hicimos nada. Nunca nos creamos superiores. No nos pone esto como si fuéramos jueces de la humanidad. Al contrario, cuando yo veo un pecador que está como yo estaba, debe moverme la compasión y la misericordia para llevarle el evangelio, por supuesto. Eso es lo que debemos hacer. Y no decir, no, está perdido, no, ese sí ya no tiene. ¿Cómo estábamos? Estábamos igual. Y alguien nos habló del evangelio. El Señor hizo todo para que el evangelio nos llegara a nuestra vida. Entonces, cuando tú veas a un pecador que está perdido como estabas tú, compasión y misericordia y no juicio de condenación. No sé si me explico. O sea, hoy les decía, y voy a ser un poquito más específico, hay en el YouTube unos youtubers que se dedican a juzgar a todos y monetizan, y likes. Por ejemplo, algún día hay un pastor que conozco muy cercano a mí en mi primer tiempo de convertido, que un día se equivocó en algo y le hicieron 3 videos y el pastor tal y se equivocó y dijo, ya el pastor después dijo y reconoció su error.
Pero ¿quién les dio el título de jueces? O si cae en pecado, cayó en pecado un pastor que, por cierto, en su iglesia está en restauración en Estados Unidos, reconoció su pecado y la iglesia y el pastoreo están haciendo todo para restaurarlo. Le sacaron 3 videos y ese pastor, para que vean los de esto y lo otro, y que nosotros damos parejo, decía uno, le damos parejo tanto a falsos maestros como pastores de sana doctrina, a todos aquí les sacamos sus trapitos. ¿Qué están haciendo? Condenando. Ahorita hay el caso muy conocido de una pastora que obviamente pues es pastora, ya está mal, pero además su doctrina está mal, pero resulta que de todas maneras, aún así, no nos toca insultarla, sacarle videos de todo lo mal que está todos los días. Y esta pastora, me parece que es en República Dominicana, se llama Yesenia. Una periodista no cristiana le sacó un reportaje de un montón de malos manejos financieros. Yo no sé si sean ciertos o no, probablemente sí, no lo sé. Y está bien, la reportera hizo la investigación. Bueno, estos youtubers le han sacado una de videos y miren, ponen títulos como la periodista fulana humilló a la pastora. ¿Nos ha mandado el Señor a hacer esto? Y sacan una actualización cada 2-3 días de sus juicios. O sea, como creyentes, como cristianos, como pastores, sí denunciamos los falsos maestros. Es una falsa pastora, porque además no hay pastoras, pero además su doctrina está mal y lo podemos denunciar. Hermanos, tengan cuidado con esta doctrina de esta pastora. Pero de ahí hacer videos y ya la cacharon y denunciando y haciendo, ¿dónde se nos manda a hacer eso? Y hacen sorna y burla de ella. Los títulos, les digo, ahí los ponen, dejó en ridículo a la pastora. Eso nos manda el Señor. Imagínate que cae un hermano en Cristo en pecado. No, hermanos, ridículo el hermano que cayó y que yo me parara aquí a condenarlo en ese sentido. Una cosa es que oremos, que lo confrontemos, que lo llamemos al arrepentimiento, y otra es ese espíritu de juicio y de condenación. ¿Me explico? Entonces, los he visto insultar a falsos maestros. ¿Eso nos manda la Biblia? No, es que decía uno, si yo lo tuviera aquí, lo colgaba de una oreja. O sea, ¿pero por qué? Hay que denunciarlos, aquí lo hemos hecho, tenemos discernimiento, a ver, esta doctrina está mal, miren esto que se está enseñando, miren el fulano de Guatemala, el fulano de allá, el tal, hasta con nombre si es necesario podemos darlo. Pero de ahí a emitir juicio, no, ya está. ¿Por qué no podríamos orar, Señor, alcánzalo con tu gracia? Lo denunciamos, le advertimos a la iglesia, pero será el deseo del Señor que seamos jueces. El que condena y el que va a juzgar es Él. Amén. Entonces, y entre hermanos aquí en la iglesia, ¿se imaginan? Y fulanita, ¿y qué cree? Y cayó, y ahora, y va, a ver, ora por ella. Entonces dice Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable. La palabra inexcusable, anapologetos, significa no hay manera de defenderte. Si tú que juzgas y condenas, porque la palabra juzgar aquí, la palabra juzgar es crino, y en diversos pasajes se nos manda juzgar las cosas. Y juzgar significa discernir lo bueno de lo malo, pero juzgar en este contexto significa condenar. Entonces podríamos leer, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que condenas. Pues en lo que condenas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que condenas, haces lo mismo. ¿Qué es lo que se condena aquí? Que la gente condene. Y peor aún, si hace lo mismo. Porque juzgar tenemos que, si yo un hermano comete un pecado, pues debo tener la capacidad de juicio bíblica para decir, esto que hizo es pecado, porque la Biblia dice. Pero de ahí a pararme, hermano, y ahora sí, y el Señor te va a aplastar porque hiciste. ¿Quién soy yo?
Vean la versión Dios habla hoy. Por eso no tienes disculpa tú que juzgas a otro, no importa quién seas. Al juzgar a otros te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. Vean la Nueva Traducción Viviente. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos. Por cierto, tales individuos o otros son los del capítulo 1. ¿Sí me explicó? Aquellos que ya estudiamos. Tú que los condenas, dice, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. ¿Qué mismas cosas? Pues las que vimos en el capítulo anterior, avaricia, ¿qué más vimos? Vimos un chorro, malignidades, fornicación, etcétera, pleitos, falta de misericordia, sin afecto natural, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense qué grave que yo esté condenando a alguien haciendo lo mismo. ¿Se acuerdan Gálatas 6:1? Lo que debemos hacer cuando un hermano comete un pecado. Dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, la palabra falta se refiere en algún pecado. Vosotros que sois espirituales, condénenlo fuertemente. ¿Así dice? No, ¿qué debemos hacer? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. No sea, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, esto es lo que se nos pide como creyentes. A ver, cayó el hermano, no ir con una actitud de condenación. Hermano, te lo dije, y es que... A ver, sí podemos confrontarlo con su pecado, pero con un ánimo, una actitud de llevarlo al arrepentimiento, con mansedumbre. O sea, no quiere decir que minimicemos el pecado, porque la palabra restaurar implica exhortarlo. O sea, entre hermanos podemos exhortar, oiga hermano, cayó en pecado, mire, arrepiéntase. Pero con una actitud de quererlo llevar al arrepentimiento, ¿me explico? Y no de decir, ya estás perdido y ahora sí ya no hay manera, y sin compasión. ¿Y qué va a pasar el día que caigamos? Dios no lo quiera, pero si caemos en el mismo pecado. Dice, considérate a ti mismo. Porque hay quien dice, no, yo jamás lo haría. Es que sí, no, lo que hizo el hermano, imperdonable. Y cuando cometemos ese pecado, ahí sí lo justificamos. No, es que, bueno, la gracia de Dios, esa misma gracia que pedimos, esa misma misericordia que pedimos cuando pecamos, es la que debemos aplicar. Ya si el hermano no se arrepiente, sigue en su pecado, pues ya hemos estudiado aquí qué debemos hacer con un hermano así, que ya se le exhorta, vas tú, 2, 3 testigos, la iglesia, y sigue igual, pues ya se le entrega para que Dios haga el juicio. Pero ni ahí nosotros nos toca condenarlo. Si nos mandan uno, dice que la palabra de Dios que si tuviéramos un hermano que fuera fornicario, avaro y mentiroso y tal, dice con el tal ni te sientes a comer, allá en 1 Corintios. Pero esto no dice condénalo, ya a ver, ahora sí. Si se arrepiente, pues la gracia y la misericordia. Porque a veces somos muy dados a decir, yo jamás me estaba recordando, y lo pongo aquí en la versión traducción viviente para rápido, de Pedro. Fíjense este pasaje. En el camino Jesús le dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y ahí los veré. Pero vean lo que dijo Pedro. Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Nunca digas, nunca jamás. Había una película, ¿no? Jesús le respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. ¿Qué dijo Pedro? No, insisto, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. ¿Y qué pasó? ¿Negó Pedro a Jesucristo?
¿Cuántas veces? No una, no dos, tres. Entonces, quiero que vean, el pasaje tiene otra enseñanza, por supuesto, pero quiero que vean el principio aquí. O sea, no digas, no, yo jamás voy a hacer lo que el hermano hizo. Mucho cuidado. Oremos que la gracia de Dios te fortalezcas, pero tengamos cuidado por eso de emitir un juicio de condena. Porque eso es lo que habla Romanos 2:1, un juicio de condena. No que no observamos el pecado de los demás y que podemos exhortarnos. Incluso a un hermano que cayó en pecado. Incluso a la gente del mundo, no nos toca condenarla. Nos toca llevarles el evangelio. Es más, dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se condene a toda la gente. ¿Así dice? No a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? Por todos los hombres. El vecino. Mi tío, el tío. Por los reyes también. Debemos orar. No, que el presidente, no, que la presidenta está. Puede ser cierto, pero no nos toca condenar. Orar, Señor, pues tú traerás juicio. Un día Él nos va a poner en el banquillo de los acusados. Pero nosotros orar y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Vean lo que dice, el cual quiere que todos los hombres se condenen. ¿Eso dice? No, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y ahí a la iglesia le ha dado un papel activo, predicar el evangelio. No estar condenando, y este está bien frito, y este está peor, y aquel, llévale el evangelio. Llévale el evangelio. Por eso dice Romanos 2:1, por lo cual no tienes defensa, no tienes manera de disculparte, tú hombre, quien quiera que tú seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Ya veremos más en 8 días, pero porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ahora, hay un pasaje que a algunos les crea confusión, Mateo 7:1, lo hemos citado aquí. A ver qué dice Cristo. No juzgues para que no seas juzgado. Porque con el juicio que juzgas seréis juzgados y con la medida que mides serás medida. A ver, ¿significa que entonces ya no puedo decirle a nadie si un hermano está en pecado? No, ya no voy a decir nada porque no juzgues. ¿En qué sentido? De condenación, pero además ahorita lo vemos. Cuando exhortamos a alguien, ya lo vimos, con mansedumbre, con amor, ¿verdad? Con el deseo de que venga a los pies de Cristo. Ahora, hay personas que caen en pecado y usan este versículo. No me juzgues. O sea, porque hay un juicio de condenación, pero hay un juicio de, oye, estás en pecado, tengo discernimiento que estás en pecado, arrepiéntete. Pero agarran este versículo, es más, hasta los falsos profetas usan ese. No juzguéis al profeta. No. A ver, aquí habla específicamente de algo, versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la bigota que está en tu propio ojo? Así dice en el griego, bigota. O sea, lo andas juzgando por algo que tú estás peor. Ese sí ya no se vale. Por eso dice, a ver, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces sí puedes juzgar, pero no en el tono de condenar, ¿verdad? Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí no prohíbe juzgar terminantemente en el sentido de exhortar a alguien que está en pecado. No debemos condenar a nadie, pero además, si yo estoy en el mismo pecado, ¿con qué autoridad? Un ejemplo muy sencillo, imagínense que yo me paro aquí porque luego lo hago. Hermanos, lleguen a las 10 de la mañana, es el servicio del Señor, es para el Señor, no es para el pastor, no es para... Hermanos, pero si yo llego a las 10:30, cuarto para las 11, van a decir, ¿qué nos pide? ¿Me explico? De eso está hablando. O sea, ¿con qué autoridad tú puedes decir si yo llego tarde de que lleguen temprano? Así los papás con los hijos, hijo,
¿no? Entonces, regreso, dice, por lo cual es inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. A ver, pensemos en lo siguiente, y aquí vamos a reflexionar en esto, y que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Cuántos desde que se convirtieron a Cristo han pecado? De los que vimos hace 8 días y hace 15. Mentira, quizás, avaricia, y ya todo. Yo creo que hemos pecado. Ya no practicamos el pecado, etcétera, etcétera. Eso ya lo hemos estudiado. Pero hemos pecado. Porque quien dice que no ha pecado, ¿se acuerdan de 1 Juan 1, 8 en adelante? Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. O sea, que alguien, porque sí, yo he oído predicadores, pseudoapóstoles que luego separan que el Señor les ha permitido ya vivir en una santidad plena. Saben, como creyentes, si bien nos hemos apartado más y más del pecado, estamos todavía muy lejos de la santidad que nos demanda Dios. Y aunque cada día maduramos, crecemos, pero estamos lejos. Por eso Pablo dijo, yo soy el primero de los pecadores. Y luego dice, si confesamos nuestros pecados, pues Él nos perdona porque es fiel y justo. Y dice el 10, si decimos que no hemos pecado, le estamos haciendo a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros, punto. O sea, si hay un creyente que dice, no, yo ya desde que me convertí, miren, Santo Jesús, está mintiendo. Y le hace a Dios mentiroso porque pecamos. Y hermanos, pecamos en cosas graves. Éxodo 20:13. ¿Qué dice? No matarás. ¿Cuántos aquí han matado? Háblenle a la fiscalía. A ver, hay un abogado. Porque, a ver, yo creo que varios de nosotros hemos violado este mandamiento de Dios. Cristo dijo en Mateo 5:21, oíste fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, de muerte, de condenación. Así lo dice. Y entonces uno dice, bueno, la libré. Versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio, que lo insulte, pues, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, tonto, en el griego habla de un insulto, como decirle eres un tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. Vean la versión Dios habla hoy. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿alguien se ha enojado así que te dio coraje contra alguien? Violaste Éxodo 20:13. No, pero hermano, el asesino que salió en la tele, que se condena, que lo agarren y que lo quemen vivo. Qué bueno, el otro día en un pueblo en la Ciudad de México agarraron a un ladrón y le dieron una golpiza. A las semanas murió. Ahora que estuvo el mundial, un coche lo empezaron a mover los que estaban muy emocionados con el resultado del partido y lo movían el coche, entonces se arrancó, atropelló a varios, lo bajaron, lo golpearon, lo mataron. Sí, se lo merece. ¿Y si hemos hecho lo mismo? Dice aquí, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano. ¿Cuántos han insultado a alguien? En un arranque, no, es que... Bueno, lo juzgará la Corte Suprema y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Pregunto otra vez, ¿cuántos hemos cometido homicidio? Ahí estamos. ¿Con qué autoridad moral queremos condenar a los demás? Merecemos la misma condena. De ahí que el creyente dice, Señor, gracias por tu gracia. Gracias por tu sangre, porque si no, esa es la diferencia entre nosotros y el inconverso. Es que cuando llegamos a pecar,
su gracia nos sigue limpiando. Ya no practicamos, no estamos atestados de pecado, pero ¿qué sería de nosotros sin la gracia de Jesucristo? ¿Cuántos nos hemos enojado en un momento de tráfico en la ciudad? Y se te cierra, ¿y qué le dices? Dios te bendiga. Así le decimos. Ya les conté, ¿no? Una vez, pero ya no se los cuento otra vez. Pero a lo mejor alguien no lo oyó. Que un día iba yo saliendo de una calle y sí, la trompa del carro salió un poquito más. Y de repente pasa un carro que pues sí, yo estaba mal y me dijo hasta de lo que me iba a morir, fíjate que no sé qué. Y me ve, pastor. Yo no, de veras, ¿eh? En ese momento, Éxodo 20:13. O sea, si hubiera traído una pistola, a lo mejor. Entonces debemos tener cuidado. Hoy salió un asesino en la tele y hasta hay gente, no, ese no merece ni respirar y que le den lo peor y que... ¿Por qué no oramos? Que la gracia de Dios lo alcance. El peor de los pecadores en este mundo, si viene a Jesucristo por fe, es perdonado, limpiado y hecho una nueva criatura y puesto y se le da el regalo de la salvación. ¿A quién tenía Jesucristo a su lado el día que lo crucificaron? Dice la Biblia que era un homicida y salteador. ¿Y qué le dijo Cristo? Porque además, este hombre, cuando ve a Cristo, él reconoció su pecado, le dijo al ladrón, oye, tú y yo estamos aquí porque nos lo merecemos, pero este hombre, ¿qué ha hecho? Un reconocimiento de su pecado y de quién era Cristo. ¿Y qué le dijo Cristo en Lucas 23:43? Entonces Jesús le dijo, no, como eres ladrón y salteador, estás condenado. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. A lo mejor muchos de nosotros veamos, no, Pepe, ¿cómo? Señor, ¿no viste lo que hizo? Mire, salteador, por eso está ahí. ¿Cómo que hoy va a estar contigo en el paraíso? Bueno, así de grande es la gracia de Dios por un pecador arrepentido. El más peor de los narcotraficantes que te puedas imaginar, de los que busca Estados Unidos y da una recompensa totototas, puede venir a los pies de Cristo y ser salvo por su gracia. ¿Quiénes somos para decir, no, ese que se pudra y que se muera? Esa es la actitud que no debe haber en el creyente. Y debemos tener cuidado. Porque alguien puede decir, pero es que no se lo merece. ¿Y quién nos lo merecemos? ¿No dice la Biblia, no hay justo ni aun uno? ¿No hay quien busca a Dios? Todos se desviaron, ya lo veremos en Romanos 3. No hay quien busque a Dios. O sea, nadie merecíamos. Entonces debemos tener cuidado cuando veas pues un asesino, un violador, da coraje, el enojo está bien, es correcto, pero Señor, allégale tu palabra para que venga a tus pies. Porque no somos mejores que ese violador, no somos mejores que ese narcotraficante, somos pecadores y la paga del pecado es muerte y del mismo lugar nos sacó el Señor. ¿Quiénes somos ahora para decir, no, a ese sí condénalo y gracias porque me salvaste, pero a los demás? Esa es la actitud de Romanos 2:1, eso es lo que quiere decir. Y así eran los fariseos, condenaban, pero estaban iguales además. Entonces, debemos entender que llegamos a pecar. Vuelvo a poner otro ejemplo. ¿Cuántos tienen un amigo, familiar, vecino, tío, primo, hermana, cuñada, que cometió adulterio? Yo creo que por ahí tenemos a alguien que ha cometido adulterio. Y a veces hasta, no, qué poco hombre, esa mujer desde que la vi era una rabalera y empezamos el juicio y la condena. ¿Y no será que hemos cometido lo mismo? Ay, pastor, ¿a qué horas? Vamos otra vez al Sermón del Monte. Oíste, Mateo 5:27, fue dicho, no cometerás adulterio. Y sí, ahí está el mandato. Versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer o a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con ella en su corazón. Honestamente, ahí están las redes sociales, salen muchas mujeres sensuales, muchos hombres que se visten sensuales. ¿Cuántos de pronto dicen, qué bien se ve? Eso es codiciar. No, estoy admirando la creación de Dios, no es cierto.
No es cierto. De esto está hablando, mirar para codiciar. Yo estoy de acuerdo que vas a la playa y se cruzó la mujer en bikini, pero el cuello hasta les falta cuello, ¿no? O sea, les conté del misionero allá en Filipinas que tenía que dar una prédica, un estudio a la base militar norteamericana. Pero el camino hacia la base militar estaba llena de burdeles donde las mujeres están desnudas en la calle, así están. Europa y Asia está, y también Latinoamérica, pero allá la perversión ya van más avanzados. Entonces él dice que se ponía una gorra así como unos cabestros como de caballo, y agarraba su Biblia, miraba hacia el frente y se ponía a correr hasta llegar a la base naval. Porque decía, el día que yo me pare a voltear tantito, la carne es débil. Entonces, ¿quiénes somos para estar condenados? Hay que actuar con gracia y misericordia. Sí, con firmeza, sí hablamos contra el pecado, con toda claridad. Mira, si no te arrepientes, te vas a condenar. Pero nosotros no somos los que condenamos. No sé si me explico. Entonces, cuidado, Romanos 2:1, con pensar que somos los jueces, no es cierto, el juez justo es Dios. Y por eso todo este capítulo lo titulan las Biblias, el justo juicio de Dios, y Él va a ser totalmente justo. Nosotros no podíamos juzgar a nadie porque no somos justos, no somos justos. Entonces, gracias a la obra de Cristo, mis hermanos, que hoy debemos entender, Señor, pues ya viendo la cosa, pues sí, seguimos pecando. Y en cosas graves. Pero demos gracias porque nuevamente dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué nos perdona? Porque es fiel. ¿Fiel a qué? A su palabra. Y su palabra dice que todo aquel que viene a Cristo, Él lo justifica. No es que te lo mereces, no es que vengo, Señor, perdóname, sí te lo mereces, te voy a volver a perdonar. No, te perdona porque Él es fiel y justo. ¿Justo por qué? Porque la justicia de Cristo es en nosotros. Pero no nos perdona porque dice, hoy sí se lo merece, hoy mañana no. No, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos nuestros pecados. Y si decimos que no hemos pecado, pues le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero dice inmediatamente, ya se convierte en capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peques. O sea, sí, la palabra de Dios está para que cada vez nos apartemos más del pecado. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por Jesucristo? Él es el abogado. Mira, Señor, está pidiendo perdón en mi nombre y el Padre lo perdona. ¿Y por qué nos volteamos con los demás? No, ese que se condene, y ese está peor, y ese que se condene, y ese tal. ¿Quiénes somos? O sea, aplicamos o queremos que se aplique la gracia y la misericordia en mis pecados, pero los de los demás. No, ese sí está mal. Cuidado. Ahora, a lo mejor alguien ya está pensando, ya estoy pensando en fulano, es así. Ya nada más por pensar así, ya estás igual. Eso es para cada uno en lo personal. O sea, saliendo de aquí no digas, ya ves, te habló a ti el pastor. ¿Qué estás haciendo? Tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces, no, me habló a mí. Es personal delante de Dios. Amén. Entonces, nunca creamos, pues, que somos mejores. Tenemos la tendencia, mis hermanos, a autoexaltarnos. Ya veremos en Romanos 12:3, que dice Pablo, digo pues por la gracia que me es dada. Fíjense cómo habla Pablo. Les voy a decir algo, pero no viene de mí, ni de mi inteligencia, ni porque soy el apóstol Pablo, no. Por la gracia que me es dada. Hasta para dirigirse a ellos, les dice, me dirijo porque tengo una gracia para poder hablarles. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. ¿Sabe qué concepto debemos de tener de nosotros? Soy un pecador redimido por su gracia. Ni soy el uyuyuy, ni soy el consentido de Dios. Así hay gente, no, es que yo soy el consentido de Dios. Ya verán cuando lleguemos a ese versículo que habla de menospreciar la benignidad, la longanimidad y la paciencia de Dios. Entonces dice Pablo, no, nadie debe tener
más alto concepto de sí que el que debe tener. La versión Dios habla hoy dice así: ninguno piense de sí más de lo que debe de pensar. ¿Y qué debemos de pensar? Que somos pecadores cuya gracia, cuya obra de Cristo nos rescató sin merecerlo absolutamente. Cuando alguien ya piensa en su corazón, no, es que pues, algo vio Dios, es que me necesitaba para la obra. Es que Dios vio mi habilidad para hablar, o Dios vio mi corazón generoso, no, Dios no vio nada. Cuando Dios te vio, eras un pecador sin ninguna posibilidad de salvarte a ti mismo. Y como es justo, fíjense en esto, ya lo veremos porque el capítulo es el justo juicio de Dios. Como Dios es justo, ¿qué tenía que hacer Dios para justificarte a ti que no hay manera? Bueno, Cristo pagó por ti y por mí. Entonces, cuando nos perdona, no es algo en ti y en mí, sino es por lo que hizo Cristo. Y era la única manera para que sin dejar de ser justo, te justificara a ti y a mí, que no lo merecemos. Y no lo seguimos mereciendo, es la obra de Cristo que ha obrado en nosotros. Entonces, a veces somos muy duros para juzgar el pecado de los demás. Pero cuando es el nuestro, no, yo sí le grité porque él empezó. No, yo sí hice esto, pero no es lo mismo porque aquel no, es que él sí mató y con cuchillo. Sí, pero cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio, dice la palabra de Dios. Termino leyendo este pasaje que habla de otro tema, pero el principio es el mismo. De que somos muy especiales cuando venimos a Dios, Señor, tu misericordia, Señor, tu gracia, pero cuando es otro, somos muy duros. Pasó, dice Mateo 18:23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, un dineral de veras, o sea, la deuda externa de México es pagable. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor, véndele y a su mujer e hijos, lo que decía la ley, y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ahí está la misericordia de Dios, la generosidad de Dios. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 200 pesitos. Y dice, haciendo de él, lo agarró así del cuello, casi lo ahorcó. Dice, haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. O sea, por un lado, Señor, perdóname, Señor, tu misericordia. Y acá, no, ahora me pagas lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue, le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con todos vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos. Este pasaje, por supuesto que tiene otras enseñanzas, pero a veces así somos. Señor, perdóname mi deuda, te ofendí, perdóname. Pero con el pecado de otros somos duros, severos y condenamos. Cuidado. Cuidado, ese es el peligro de juzgar a los demás. Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Qué nos pide Dios? Actuar con misericordia y mansedumbre ante el pecado de los demás. Orar que la gracia de Dios lo alcance, quitar de nuestra vida esa actitud de juicio, de condenación,
quitar de nuestra vida ese sentido de que soy mejor porque Cristo me salvó. No, no somos mejores, somos pecadores cuya gracia nos salvó. Si tenemos propósito y destinos eternos, el mérito es de Cristo, no de nosotros. No somos superiores a nadie, ni que vengas a una iglesia, porque hay gente, no, yo voy a la iglesia, estaríamos como los fariseos. Vamos a dejarle aquí y continuamos en 8 días. Les invito a cerrar sus ojos y reflexionemos personalmente. Ya no le repartas a nadie la prédica de hoy. Personalmente, hemos emitido juicios de condena a los demás, siendo que nosotros también pecamos. Nos creemos superiores moralmente a los demás porque no tienen la vida espiritual que tenemos. Hemos tomado actitudes fariseicas, moralistas ante el pecado de los demás y somos muy fáciles de querer justificar nuestro pecado. Meditemos, mis hermanos, porque con la vara que midamos seremos medidos. Cuando tenemos que confrontar, porque sí podemos hacerlo, el pecado de otra persona, hagámoslo con mansedumbre. Si no es cristiano, el evangelio para que se arrepienta y crea en Jesucristo. Y si es cristiano, con un espíritu de mansedumbre para que el Señor lo restaure y restituya su comunión con Él. Jamás con un espíritu de ojalá y se condene, es que se lo merecía, es que se lo dije. Que sea el Señor el que juzgue eso. Nos toca tener un espíritu de mansedumbre. Pongámonos de pie. Padre Celestial, qué clara es tu palabra. Este capítulo 2, si bien efectivamente lo estudiamos hoy, está dirigido a los judíos, a los fariseos, que tenían esa capacidad, o que se creían con esa capacidad de condenar a los demás, que no hacían y vivían como ellos vivían. Pero por supuesto que como creyentes podemos caer en estas actitudes. Y si hemos caído en esa actitud de juicio, Señor, perdónanos. Pídele perdón individualmente. Perdóname, Señor. Perdóname porque a veces soy muy duro con el pecado de otros y no me fijo y quiero gracia y quiero misericordia en mis pecados. Que tengamos un espíritu verdaderamente de querer restaurar al hermano que pecó. Que tengamos una actitud de humildad, de compasión ante el pecador que no te conoce, confrontándolo sí con tu palabra, con toda claridad, decirle que la paga del pecado es muerte, con toda claridad, pero con un deseo y una actitud de que venga rendido a los pies de Cristo. Señor, yo creo que tú nos has hablado a cada uno personalmente. Hoy pusimos ejemplos muy claros de cómo seguimos pecando, violando el mandato de no matar, de no adulterar. Y aunque no lo hagamos físicamente, es tan grave cuando ofendemos e insultamos a alguien que fue creado a tu imagen y semejanza. Eso es lo grave. Al insultar a una persona, estamos insultando a alguien que ha sido creado conforme a tu imagen, dice la palabra. Pecador, sí, pero no nos toca a nosotros el insulto y la ofensa, sino predicar tu palabra y orar por ellos, porque es tu deseo que todos los hombres vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Sabemos que la gran mayoría rechazará el mensaje, pero nosotros no sabemos quién sí y quién no. Y no nos toca emitir anticipadamente el juicio de condenación. Aún los falsos maestros que hoy vemos, que hemos denunciado sus enseñanzas, sus herejías, oramos que alguno de ellos un día venga verdaderamente a tus pies. Y sería un testimonio claro de tu grandeza, de tu misericordia y de tu gracia, porque no hay pecador arrepentido al que tú rechaces. Tu palabra dice, el que a mí viene,
no le echo fuera. Seguiremos denunciando las herejías, las doctrinas heréticas, pero orando, Señor, que aún tu gracia alcance a aquellos que hoy están apartados de la verdad. Ya habrá un día donde tú juzgarás y tú condenarás, pero no nos toca a nosotros hacerlo. Gracias te damos por tu palabra, Padre, en Cristo Jesús. Amén.